Buenos días, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, doctora Adriana Amarilla, adelantamos un poquito, queremos hablar contigo de todo lo que va a ocurrir la semana que viene, de esta fase 1 que estaría arrancando de la cuarentena inteligente, también el modo COVID de vivir, que mucha gente se está acostumbrando, digamos, a esta frase recién. Pero antes también, doctora, queríamos preguntarte, ¿qué información tenés sobre, bueno, el rechazo del Ministerio de Salud a esta carga de insumos médicos que llegó de China? Quería consultarte si estos cargamentos fueron rechazados en su totalidad, fueron rechazados en parte, el Ministerio no va a desembolsar plata por eso que fue rechazado. ¿Cómo va a quedar esto, doctora? Bueno, la verdad que ustedes justamente me agarraron ahí en mi rol de madre, ¿verdad? Estoy todavía en ese rol en este mismo momento, y esas son respuestas que más concretamente les puede dar la gente que maneja esa parte y que está más en relación con el tema de organización de servicios, la compra de insumos, etcétera. Yo soy directora general de promoción de la salud. Y en ese contexto, bueno, justamente mi trabajo es tratar de promover la salud, minimizar los riesgos en cualquier entorno y transformar realidades para hacerlo más saludable. Yo no tengo línea presupuestaria en el ministerio, entonces yo no manejo realmente nada de lo que significa compras, ventas, etcétera, ¿verdad? Lo mío es netamente trabajar desde promoción de la salud y los determinantes sociales de la salud, en un trabajo que tiene mucho que ver con la comunidad, con la sociedad, y también en donde tenemos aliados sociales como ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Que nos pueden dar mensajes. Perfecto, doctora, gracias por aclarar. Simplemente siendo una representante también del Ministerio de Salud, queríamos saber si vos podrías tener también parte de esa información. Pero vayamos a justamente lo que vos nos mencionás, tu parte, doctora. El lunes estaría arrancando parte de esta cuarentena inteligente, la fase 1. ¿Qué significa esto para la mayoría de la población? ¿Vamos a ver algún cambio significativo en el comportamiento de la gente en las calles? ¿Qué tenemos que esperar, doctora? Bueno, la verdad es que yo creo que como sociedad hemos hecho adaptaciones a pasos agigantados en este tiempo. Si te acordarás, hace 2 meses teníamos otra forma de vivir, otra forma de comprar, otra forma de actuar. Vamos a incorporar esas lecciones aprendidas y en ese entorno en que nos estábamos moviendo naturalmente, que implicaba nuestro núcleo familiar, ahora el grupo o el colectivo de ese sector que va a ir a la fase 1 va a adherir, además del colectivo familiar, el colectivo laboral. ¿Qué esperamos? Probablemente vamos a ver un mayor tránsito de personas, pero eso no nos debería asustar porque es algo natural también. Ahora el tema es, y ahí entra entra todo mi trabajo de esta semana, es cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a salir de nuestras casas, cómo vamos a transportarnos hasta el lugar de trabajo y cómo vamos a volver. Tenemos que hacerlo en el modo coronavirus de vivir, ¿verdad? Tenemos que hacerlo extremando las medidas. Esto no es una relajación, por eso es que no me gusta tanto el tema flexibilización, sino más bien ajuste. Y dentro de ese ajuste y este periodo adaptativo, digamos, todos esos cuidados que tuvimos en nuestro hogar, en nuestro núcleo más íntimo, en nuestras casas, así como también al participar de cierta manera en esos sectores que estuvieron económicamente abiertos. Ahora tenemos que trasladarnos a donde vamos a trabajar, o con esas digamos que con esas nuevas actividades que por ahí de repente vamos a estar expuestos, ¿verdad? Como por ejemplo lo que decía el transporte. Ayer hacía como un journey del trabajador y mucha gente me ha dicho que eso le parecía muy útil, así que estoy muy abierta a las preguntas que me hagan y les voy a ir contestando, ¿verdad? Doctora, ¿cómo le va? Jorge Alano le saluda, ¿cómo anda? Bien, ¿qué tal? Bien, doctora, le quería consultar un poquito en torno a cómo hicieron desde el Ministerio de Salud, cómo hicieron en este trabajo previo de decidir qué sectores van a salir o cuáles no, o en todo caso, cuáles fueron los criterios. Le consulto esto porque estos criterios fueron establecidos desde el Ministerio de Salud
en consonancia con aquellos sectores que pudieran tener menor riesgo o que pudieran implicar menor propagación del virus, o la liberación de estos sectores tuvo que ver más bien con el peso, no sé si económico o de qué tipo, para que estos sectores fueran liberados en esta primera fase? No, la verdad que este fue un plan que se hizo en un equipo, en donde nosotros tenemos como premisa, que es un plan dinámico. Se hizo un risk assessment, ¿verdad? Se hizo un trabajo que tiene que ver con desde modelos matemáticos hasta aplicaciones, o sea, ecuaciones logarítmicas aplicadas a modelos matemáticos, hasta la mejor evidencia posible, y después un análisis crítico de esa situación. De hecho, te comento que nuestro plan que salió el viernes está en consonancia con unas guías que salen del Johns Hopkins, que es una de las mejores universidades del mundo, y con otras también. O sea, tiene un sentido de minimización de riesgo y de adherencia a los protocolos. ¿Y qué es lo que es esa adherencia a los protocolos? Todos esos sectores que me pueden garantizar que no va a haber una diversidad de contactos, que vamos a poder mantener el aislamiento físico, que no va a haber mucho tiempo de exposición a un potencial riesgo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso básicamente. O sea, para que la gente nomás lo entienda y les quede claro, se van liberando aquellos sectores que, en términos sencillos, doctora, son los que presentan menos riesgo presentan para la propagación del virus. Sí, y ahí te puedo agregar que esa minimización de riesgo, ¿cómo es lo que evaluamos nosotros el riesgo? Porque hay mucha gente que me dice, pero yo puedo abrir tal o cual negocio y garantizar que van a estar a 2 metros de distancia. Es cierto, puede ser, pero nosotros también en epidemiología lo que tenemos en cuenta es la capacidad de rastrear, digamos, al grupo con el cual yo tengo contacto. Y ese grupo con el que yo tengo contacto, ahí por ejemplo ustedes en la radio, ¿verdad? Ustedes probablemente son un grupo fijo que trabaja a un horario, y probablemente si uno de ustedes cae en cuarentena, todo el equipo va a caer. Y ese equipo, cuanto más diverso es, cuanto más esporádico es, cuanto más diverso es, representa mucho mayor riesgo, no solamente para las personas expuestas en ese grupo, sino para toda la sociedad, porque ahí podemos tener un hipercontagiador que prácticamente, o sea, liberando esos sectores, te digo, ahora podemos pasar de esta situación que tenemos ahora a una que puede llegar a ser catastrófica. Doctora, ¿cuál será? Sabemos que uno de los prestadores de servicios, digamos, que se va a habilitar a partir de esta fase, son aquellas personas que pueden proveer servicios personales en las casas particulares. Entonces, por ejemplo, peluqueros, jardineros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el protocolo recomendado para las personas que van a estar recibiendo a estos proveedores de servicios en sus casas, y a los proveedores mismos desde que salen de su casa, desde el transporte? ¿Cómo deberían transportarse? ¿Qué transporte sí se van a habilitar? No sé si manejas esa información también. Sí, bueno, vamos por partes. ¿Por qué nosotros priorizamos esos servicios que puedan llegar a la casa del cliente? Porque además de disminuir ese conglomerado, ese clúster, digamos, de la persona que está en su casa, porque acuérdense que la persona que está en su casa tiene ese conglomerado, y al recibir a una persona externa, realmente no altera demasiado ese grupo de esa persona, ¿verdad? De la persona, la dueña de la casa, digamos. Y la dueña de la casa tiene un cierto control de esa persona que va a venir, va a saber el nombre, va a saber quién es, le va a hacer, esperemos, que se desinfecten los zapatos, que se lave las manos, hace el procedimiento que tiene que hacer y se retira. ¿Qué pasa? Que es muy importante acá, tenemos que entrar en este chip de que todos somos COVID positivos. Entonces, ¿cuál es el mayor factor de riesgo de esta enfermedad? Tocarse la cara con las manos sucias. El lavado de las manos es el 80% del éxito de cualquier proceso en esta transición es el lavado de la mano.
Entonces yo puedo no solamente controlar todos esos pasos cuando se hacen en mi domicilio, en mi residencia, sino que además, como vuelvo a repetir, no me pongo en un riesgo grande, ni le pongo tampoco a esa persona en un riesgo grande, porque se limita el número de contactos, el número de clústeres con lo que vamos a estar manejándonos epidemiológicamente en esta situación. Esa persona que va a prestar el servicio, ¿qué tiene que tener en cuenta? El lavado de las manos. Suponete que va a ir en micro. Cuando sale de la casa, le pongo el tapaboca. ¿Por qué me pongo el tapaboca? Porque si voy a ir en micro, yo probablemente no voy a poder tampoco determinar la distancia o el distanciamiento físico con otra persona o en la calle, etcétera, etcétera. Entonces me lavo la mano, me pongo el tapaboca, me subo en un micro. Nosotros estuvimos hablando con la gente del transporte público. De hecho, los otros sectores que van a estar trabajando deberían estar trabajando en un sistema escalonado. ¿Y eso para qué? Para poder no abarrotar, digamos, el transporte público. También hablamos con las empresas, todas las empresas que puedan facilitar otro medio de transporte, también estarían de esa manera colaborando en este sentido. Si la persona va en auto, por ejemplo, o en moto, también estaba tratando de decir la oportunidad que tenía de la importancia de desinfectar todas las áreas comunes, sobre todo las frecuentemente tocadas. En el caso de una moto, el manubrio; en el caso de un auto, los picaportes, el volante, el cambio. Perfecto. Y tomar todo este tipo de medidas. No sé, de repente tengo miedo de ser tan reiterativa, pero... Sí, doctora. Clarísimo. Pero me parece sumamente importante recordar, o sea, tenemos que recordar todo el tiempo. El riesgo está, sí. Hay un riesgo, todos somos plausibles de enfermarnos, de contagiarnos, pero tenemos que tratar de minimizar esto y también tratar de desestimar la enfermedad. ¿Y qué quiero decir con esto? Doctora. De repente me llaman y me dicen, ¿qué voy a hacer si es que me dicen, por ejemplo, que mi compañero de trabajo tiene COVID positivo? Y yo suelo contestar, primero que nada, preguntarle cómo está. Y después pregúntate vos mismo, que si yo soy, o cuando yo me enfermo, ¿qué me va a gustar a mí? Y desde esa perspectiva empezar a construir juntos este modo de vivir, pero que sea también un modo de construir un lugar mejor, un entorno laboral que sea más saludable en todos los sentidos. Ahí me están llamando. Doctora, y no sé si ahí se cortó un poco porque les tuve que cortar lastimosamente. Doctora, ¿me escucha? Sí, ¿me escuchas? Sí, no, para decirle nomás, doctora, que bueno, es muy interesante el tema, hay mucho todavía para hablar sobre esto, y me parece que para esta primera conversación queda muy claro, ¿verdad?, lo que va a suceder a partir de esta primera fase, Belén. Así mismo, Jorge y doctora Amarilla, muchísimas gracias por la explicación y bueno, estaremos atentos a cómo se desarrolla esto y si habrán cambios a partir del comportamiento de la gente que esperamos sea el recomendado por ustedes. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias. Venus Media, siempre con vos.